Muy bien, hermano, cuando usted ve el título de ese mensaje que lo acabo de leer, tal vez usted piensa siempre, cuando uno tiene que defenderse, piensa que inevitablemente hay una confrontación, ¿verdad? ¿Cuántos aquí han tenido alguna vez confrontación en su vida? Es que, pastor, yo tengo PhD en eso, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros en verdad, muchas veces tenemos confrontaciones y momentos difíciles que hay en nuestra vida. Así es que yo creo que sin lugar a dudas todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido que presentar defensa de algo. Por ejemplo, alguna vez ha tenido que rendir un informe en su trabajo y ha tenido que presentar defensa de eso, ¿verdad? Algunos de ustedes han tenido que presentar defensa de sus hijos. Recuerdo que mi papá tuvo que presentar defensa de mí muchas veces porque usted ya sabe que yo era un santico. Muy bien, entonces muchas veces mi papá y mi mamá tenían que ir allá a presentar defensa porque muchas veces, es verdad, hacía pilatunas, pero muchísimas otras veces no hacía nada y me echaban la culpa de todo. O sea, todo lo que pasaba, así no estuviera en la ciudad, ese fue Erika, ¿cierto? Y entonces los papás iban, pero ¿cómo lo vas a acusar si ni siquiera estaba en el colegio, si estaba enfermo, si estaba esto, si estaba lo otro, ¿verdad? Y a veces te echan culpas y uno no sabe por qué le están ni por qué le están echando la culpa. Entonces hay momentos en los que inevitablemente usted tiene que defenderse de esas acusaciones injustas, muchas veces acusaciones malintencionadas, acusaciones que han pretendido poner un manto de duda sobre sus motivaciones, sobre su idoneidad profesional o ministerial, y muchas veces ponen un manto de duda inclusive sobre su corazón. Mire que como pastores, desde el día 1 de nuestro llamado, muchas veces estamos expuestos a críticas en todos los frentes. Recuerdo mucho el día que el pastor Gustavo y Cris visitaron nuestra casa y nos avisaron que habían orado y que Dios les había mostrado que fuéramos sus copastores. Una de las primeras frases de mi pastor fue: tienes que prepararte porque cuando Dios te llama a pastorear vas a ser el más criticado, el más expuesto. Decía, las críticas van a venir de todos los frentes, y es verdad, hermano. Mire que muchas veces a uno lo critican porque predica acartonado, otras veces porque predica informal, que unas veces porque es demasiado profundo y la gente no entiende, otras veces te critican porque eres ligero, unas veces te critican porque eres aburrido, otras porque eres demasiado entretenido, algunas veces te dicen es que ese pastor es intenso, otras veces te dicen en cambio que eres distante, ¿verdad? Unas veces dicen que el pastor está gordo, otras que está delgado, que vestimos muy formal, que no, que muy informal, entonces, que nuestra esposa, nuestros hijos, esto o aquello. Muchísimas veces nos saludan y abrazan pensando que uno no sabe nada de las cosas, pensando que uno está inocente de todo lo que han dicho. Y sabe, hermano, no imagina lo difícil que puede ser ejercer el dominio propio y poder mostrar amor aún a aquellos que nos critican por todo, por lo bueno y por lo malo. Y yo le tengo una confesión, y es que, escúcheme, muchas veces cuando recibo las críticas, al principio yo era un fosforito, ¿no? Yo creo que muchos acá han pasado por ese momento en que usted le hablan y ¡fum!, se enciende de una. Pero ¿qué le pasa? ¿Cierto? Pero lo que Dios me ha enseñado es a no responder de inmediato, porque mi primer instinto muchas veces es contraatacar y darle al ofensor un poco de su propia medicina. Pero cuando pienso en eso, inmediatamente recuerdo Mateo 5:39. ¿Usted recuerda ese texto? No lo busque, pero ese texto habla de poner la otra mejilla. Y poner la otra mejilla es algo que a ninguno de nosotros nos gusta, ¿cierto? Es algo que casi ningún papá le enseña a sus hijos. Cuando lo ofenden o cuando lo agreden, casi ningún papá le dice, hijo, pon la otra mejilla. No, ¿cierto? El papá le dice, es que usted no sabe defenderse, ¿qué fue lo que le enseñé? ¿Sí? Yo recuerdo que cuando estaba, amigo, perdóneme por favor que le cuente esta anécdota que es personal, pero como no conozco las suyas, pues me tengo que contar las mías. Muy bien, cuando estaba muy pequeño, recuerdo que estaba en kinder y había un chico. Recuerdo el apellido, se apellidaba Alba. No sé si a usted en el colegio lo nombraban por su apellido, ¿cierto? No le decían el nombre sino por su apellido, o por lo menos así fue en mi caso.
Entonces, este Alba era grande, era mucho más grande que yo, le llegaba como por acá, por el hombro, ¿sí? Y Alba era gordote, y yo siempre he sido gordito, pero Alba me llegaba, pero con toda, ¿no? Entonces, siempre que yo iba llegando, había un corredor por el que uno tenía que pasar desde el patio del recreo hacia Kinder A, era mi A1, era mi. Muchas gracias, Josecito, mil gracias, mi Dios te pague. Tenía que pasar por allí y él lo esperaba a uno para hacer el peaje y asaltarle la lonchera. Y entonces, claro, o sea, él llegaba a esperar, era grandote, entonces lo cogía uno y lo sacudía y ahí caía todo, ¿sí, no? ¿Cierto? Bueno, Chino, déjame ahí, muestra a ver qué fue lo que trajo. Y uno, tú sabes que todas las mamás empacan la lonchera con amor, ¿cierto? Entonces que empacan los dulcecitos, que la frutica, que todas las cositas, hay almuercito, que era almuercito, pues no. Este sinvergüenza llegaba y nos asaltaba a todos porque yo no era el único. Entonces, yo cada vez que iba a cruzar por ese corredor, hermanos, yo tenía un miedo de que ahí estaba alguien. Yo daba vueltas como 20 minutos antes de cruzar a ver si el hombre estaba ahí. Cuando no estaba ahí, pasaba yo corriendo. O si veía que estaba saltando a otro, entonces yo pasaba rápido corriendo en vez de ayudar al otro. ¿Sí o no? Y entonces un día le conté a mi papá. Entonces, mi papá en ese momento, mi papá no conocía de Cristo en ese momento. Y entonces va y dice, hijo, yo le enseñé a usted a defenderse, comenzó. No lo quiero ver aquí otra vez y que le quiten todas las cositas, no lo quiero ver llorando nada, porque si usted hace eso, cuando llegue, lo agarra a correa. Que yo, amenaza por lado y lado. Pensé yo en ese momento, ¿no? Y entonces yo iba pensando, o sea, le tenía más temor a la lección de mi papá, al ajusticiamiento de mi papá que a Alba. Entonces yo iba llegando al colegio y ahí vine donde estaba Alba, ahí en el corredor en toda la mitad. Y yo no sé qué pasó, hermano, me fui acordando de mi papá y agarré yo corriendo. ¿Usted se acuerda que uno tenía cuando era chiquito esas loncheras metálicas? En mis tiempos esas loncheras metálicas eran del hombre nuclear, ustedes no conocieron eso. Pero haga de cuenta como una lonchera de Spider-Man o una cosa así por el estilo, ¿verdad? Eran metálicas y esas loncheras eran durísimas. Esa vaina era una caja fuerte, hermano, y no se escapaba nada de ahí. Y agarré yo la carrera y ¡guau! Cuando Alba me iba a parar, agarré yo y ¡pum! Le metí su loncherazo. Fue la última vez. La última vez que Alba me paró, ya de en adelante, yo seguía como Juan por mi casa, caminaba y hasta yo era todo atrevido. Yo caminaba y ya lo miraba como, a ver qué, venga, venga. ¿Cierto? O sea, yo estaba, mejor dicho, el más valiente de todos. Muy bien, claro, eso no es lo que nos manda la palabra, pero le traigo esta ilustración porque muchas veces en su vida usted va a tener que defenderse. No va a tener a nadie que hable por usted. No va a tener a nadie que dé testimonio de usted, sino que le va a tocar a usted solito. La semana pasada le estuve hablando sobre la iglesia de Corinto, ¿recuerda? Y yo les contaba qué era esta ciudad de Corinto y decíamos que era una ciudad totalmente comercial, que era un puerto, que había muchísimas culturas y que como había muchas culturas en esa ciudad producto del comercio, la iglesia de Corinto era totalmente heterogénea. Muy bien, y entonces vamos a seguir nuestra aventura en este libro de Segunda de Corintios. Pablo comenzó su carta de una manera conciliadora porque lo que él estaba tratando de hacer era construir puentes para proteger a la iglesia en Corinto y proteger al Señor al cual representaban. El conflicto que había existido ya se había superado en gran medida. Pablo había hablado ya en los capítulos anteriores a esto, ya le voy a decir a dónde vamos. Había hablado acerca de las pruebas del cielo, de ser nueva creación, y señaló algunos asuntos prácticos relacionados con ayudar a la iglesia en Jerusalén. A medida que avanzamos, vemos que Pablo comienza a dirigir sus comentarios a los opositores y a los falsos maestros que en ese momento estaban pululando ahí en Corinto. Ahora sí, vamos a basar este mensaje en 2 de Corintios capítulo 10. Así es que si usted lo tiene ahí, yo le voy a pedir que lo tenga ya abiertico porque nos vamos a mover entre varias versiones de esto. Muy bien. Pablo, una vez fundó la iglesia, pues él podría haber dicho, no, pues ya ellos solitos ya verán. Pero Pablo era un maestro, discipulador muy responsable, ¿verdad?
él hubiera podido asumir que los falsos maestros algún día desaparecerían. Pero hacer eso es como ignorar el cáncer que usted encuentra en su cuerpo. Si usted continúa ignorándolo, eventualmente lo va a matar, ¿verdad? Y así sucede con la enseñanza falsa y con las personas que causan división. Y eso era exactamente lo que Pablo estaba combatiendo. Muy bien, acompáñenme al verso 1 de 2 de Corintios 10, porque ahí podemos aprender algunas cosas muy prácticas que nos enseña el apóstol Pablo sobre cómo defendernos. En primer lugar, lo que él dice, ahorita ya vamos a leer, es usted debe tener un comportamiento correcto, un testimonio limpio para que usted se pueda defender correctamente. Porque ha escuchado eso de que a veces tenemos rabo de paja y cuando usted tiene rabo de paja, usted dice, uy no, yo ahí no me meto porque si esa persona conoce algo mío, después me acusa, después me expone, va a ventilar mis cosas, entonces yo prefiero quedarme callado. Para poder responder correctamente las acusaciones, tiene que tener un comportamiento correcto y un testimonio limpio. Dice la palabra a partir del verso 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Entendió, hermano? Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y la bondad de Cristo. Aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y soy valiente solo cuando escribo de lejos, pues bueno, ahora les suplico para que cuando vaya no tenga yo que ser atrevido con aquellos que piensan que actuamos con intenciones humanas. Ahora sí, ¿sí o no? ¿Cierto? Lo que está diciendo Pablo es que debemos mirar a Jesús para aprender a lidiar con aquellos que buscan calumniarnos y destruirnos. ¿Por qué miramos a Jesús? Porque si usted revisa Lucas 22 y Lucas 23, escúcheme, se va a dar cuenta de todo lo que sucedió en el juicio del Señor, de todas las acusaciones falsas que se levantaron contra él y cuál fue su reacción. Usted sabe que el Señor tuvo dos juicios, uno religioso, ¿verdad? Con el Sanedrín, absolutamente ilegal, y el otro, un juicio, digamos, civil, que fue cuando lo llevaron a donde Poncio Pilatos, y ahí también mintieron para poderlo condenar a muerte. Mire que hay muchas ocasiones en que debemos guardar silencio. Jesús guardó silencio en ese momento, pero en este caso en particular en que la iglesia podría contaminarse y podría sucumbir ante los falsos maestros, Pablo no se podía quedar callado. Y entonces Pablo sí nos invita a ser amables, sí nos invita a ser gentiles, pero también nos invita a ser firmes, así como él lo fue. La gente, o sea, los opositores, estos que estaban ahí regando chismes en medio de la iglesia de Corinto, estaban diciendo que este hombre era egoísta, ¿verdad? Y Pablo podría haber arremetido contra ellos, pero lo que realmente le ocupaba el espíritu, el corazón de este hombre era enseñarles y llevar a esos hombres, a los chismosos, a los murmuradores, a los calumniadores, a todos esos llevarlos a un arrepentimiento genuino con Cristo. Y entonces Pablo dice que ante las acusaciones usted tiene dos opciones. Acompáñenme al verso 3. Dice la palabra, lo voy a leer en Reina Valera primero. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otras palabras, Nueva Traducción Viviente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios.
Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Cuando usted lee este pasaje que yo le acabo de leer, estos versos, usted puede concluir que lo que Pablo está diciendo es que hay dos enfoques para resolver los problemas y guiar a las personas. Y son dos enfoques que usted y yo conocemos perfectamente: el enfoque mundano y el enfoque de Cristo, ¿ok? ¿Qué implica ese enfoque mundano? En primer lugar, el camino del mundo implica poder, influencia, coerción. En el mundo todo se trata de rango y de quién verdaderamente tiene el control. El enfoque mundano es competitivo, manipulador, muchísimas veces desalmado. Es ese tipo de personas a las que no les importa sembrar dudas, sembrar intriga de otros con tal de lograr sus objetivos. No les importa dañar la reputación de una persona, así sea con comentarios que aparecen, o sea, que aparentemente son inocentes. No les importa, muy bien, para conseguir lo que quieren. Esto es algo que nosotros vemos ilustrado en muchas áreas. Por ejemplo, el gobierno utiliza la coerción. Usted me dice, ay pastor, pero ¿cómo así? Claro, porque todos los gobiernos tienen leyes, todos los gobiernos tienen multas, tienen sanciones fiscales, sanciones penales, ¿verdad? Si usted aquí en sanciones de tránsito, por ejemplo, si usted va manejando y hay estas camaritas que están ahí puestas de velocidad y usted va a 61 kilómetros por hora en un lugar donde tiene que ir a 60, ¡pum! Toma tu foto comparendo. Feliz Navidad, ¿cierto? ¿Verdad? Y así como eso hay un montón de cosas. Si usted llega y se atrasa en el pago de los impuestos, por ejemplo, de los impuestos del vehículo, del impuesto de la casa, las personas que tienen empresa y tienen local comercial, se atrasan en sus impuestos, pues viene la DIAN, ¿verdad? Y le cobra una multa, y esa multa toca pagarla ¿en qué? En platica, ¿verdad? Entonces hay unas sanciones. Y esas sanciones, todas esas sanciones, ¿qué pretenden? Pretenden que la gente se comporte. Sin embargo, aunque la gente se comporte, esas sanciones, esas leyes, esa coerción no cambia a las personas. Lo único que hace la coerción, ¿cierto? La presión es que la gente haga lo que usted quiere. Porque imagínese que no hubiera leyes, que no hubiera límites de velocidad, que no hubiera nada de eso. Imagínese cómo andaríamos acá cada uno, o sea, andando a la velocidad que quisiera, haciendo los cruces prohibidos, en fin. Hay cosas que necesitamos, pero eso no nos cambia. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces cuando usted tiene la oportunidad de ir un poquito más rápido, usted lo primero que mira es, ¿hay cámara? Escanea, mira por el espejo, no hay. Arranca, ¿verdad? Si verdaderamente nosotros cambiáramos, no tendríamos que mirar eso, simplemente sabemos que no podemos ir a una velocidad y ya. Pero los seres humanos no somos así. Muy bien, las políticas que obligan a las personas a hacer lo que necesitan son políticas muchas veces coercitivas, y la mayoría de esas coerciones tienen que ver con el dinero. Alguien decía una vez, es que lo que a usted le cuesta, lo que usted tiene que pagar, lo que a usted le duele en el bolsillo, eso sí no se le olvida, ¿cierto? Por ejemplo, ¿recuerda alguna vez que cuando teníamos el otro carrito, el Spark, nosotros íbamos ya llegando a Cajica, o sea, ya estamos en la curva antes de hacer el retorno para entrar, y tú, la policía. Y pues uno todo tranquilo, vean, saca los papeles, están, me dice, señor, a las 12 de la noche se le venció el SOAT. ¿Cómo? Sí, a las 12 de la noche se le venció el SOAT. Entonces, su carrito va a ir a los patios y uno, ¿sí? Y claro, y usted sabe que eso demanda un esfuerzo económico importante, porque no es solo la multa de que se te haya vencido el SOAT, sino de que además de la multa había que pagar una grúa, porque usted no puede llevar el carro a los patios, no. Tiene que venir una grúa, cargar su carro, llevarlo,
pagar allá el patio, pagar la grúa, y para sacarlo le toca pagar la grúa otra vez, así lo voy a sacar solo allá a la salidita del patio, ¿verdad? Y entonces, y le toca fuera de eso pagar un curso. Pagar un curso, y si usted no paga ese curso, hermano, la cosa se le va más honda. Entonces, de ahí en adelante, todos los días antes de salir, ahí viene que miro. ¿Fecha del SWAT? No, todo bien. ¿Por qué? Pues porque me dolió el bolsillo, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien. Normalmente, las personas que funcionan con esa lógica del mundo, con esa lógica del poder de la que yo le estaba hablando, tienden a volverse más arrogantes, ensimismadas, menos compasivas, ¿verdad? Y todo eso a medida que crecen en poder. Porque cuando una persona va obteniendo poder y poder y poder, siempre cree que todos los asuntos en la vida los pueden solucionar con poder o con dinero o con influencias. No sé si usted conoce a personas así. En mi caso personal, sí conozco personas a las que el poder se les sube a la cabeza. Y entonces, cuando a alguien se le sube a la cabeza el poder, le gusta recordarle a los demás que ellos son los que tienen el poder, que ellos son los que tienen que ejercer su autoridad porque pueden, para que a los demás no se les olvide que son ellos los que tienen el poder. Tal vez usted ha tenido que lidiar con personas así en su trabajo, en su estudio, hermano, muchísimas veces dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras congregaciones. Es que yo soy el pastor, soy el ungido de Jehová, no me puedes decir nada porque yo tengo el poder, ¿cierto? A veces hay personas que son así. Sin embargo, los que seguimos, ese es el enfoque mundano. Sin embargo, los que seguimos el camino de Cristo actuamos muy diferente. Porque cuando viene una crisis a nuestra vida, y es una de esas crisis que Dios ha permitido, como todo lo que hace el Señor, esa crisis nos hace más humildes. ¿No le ha pasado que hay momentos en que usted como que se le está subiendo la moña mucho y de pronto le pegan una aterrizada, hermano, de ese aterrizaje forzoso que usted queda, uy, me dolió, y entonces ya uno va a responder la próxima y dice, está bien, me voy a quedar calladito, Señor. Ya aprendí, porque aprendemos humildad en medio de las crisis, muy bien. Mire que el Señor Jesús hizo mucho énfasis en que usted y yo vinimos para servir a otros, pero el énfasis del Señor Jesús fue servirlos, no usarlos, no manipularlos, no enseñorearnos de ellos. El camino de Cristo es usar las poderosas armas de Dios. En otras palabras, el líder correcto confía en el poder de Dios, confía en la verdad de Dios, confía en la sabiduría del Espíritu Santo para destruir cuidadosamente los argumentos falsos. Sabes, no se trata simplemente de que tengas muchos estudios, estés bien preparado, tengas doctorado, maestría en divinidad, etcétera, etcétera. No, se trata simplemente de aprender a confiar en el Señor y no en tus propias habilidades. Y eso, hermano, suena fácil, pero qué difícil que es. Porque a todos nos gusta ayudar al Señor, ¿cierto? A todos nos gusta, si usted tiene que hacer una gestión, cualquier gestión, y de pronto alguien conoce, tiene un contacto en el ministerio tal, o tiene un contacto en la embajada en este tema de sacar las visas, entonces usted dice, no, yo conozco a esta persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos movemos todavía muchos de nosotros en ese tema de la influencia. No, venga, yo conozco a esta persona, y hay veces que te llaman y te dicen, Paz, ¿y tú no conoces a alguien por allá en no sé dónde, en el ministerio de tal? Y uno dice, pues mi única influencia está allá arriba, ¿sí? Hay veces que no conocemos a nadie, no podemos usar influencias porque no conocemos a nadie y lo único que nos queda es confiar en el poder de Dios, confiar en que Cristo está en el asunto, confiar en que el Señor nos va a decir a través de su Santo Espíritu cómo destruir los argumentos incorrectos. Entonces, recuerde, lo primero de lo que le hablé en esta mañana es que para defenderse de una manera correcta hay que tener un comportamiento correcto y tener un testimonio limpio. Muy bien. Lo segundo es que cuando usted se va a defender de algo, usted debe
tener claro el propósito con el que usted se está defendiendo y verificar que ese propósito con el que usted se está defendiendo sea el correcto. Porque muchas veces cuando nos atacan, nosotros estamos acostumbrados a responder y lo que queremos es ganar. Me gusta ganar la discusión. Me gusta tener la razón. Me gusta dejar al otro callado. Y entonces cuando pasa eso, usted le comenta a otra persona y usted tiene comentarios como, no, es que le enseñé para que respete. ¡Ja! ¿Qué tal? Es que no sabe con quién se metió. Y así somos nosotros los seres humanos. Mire que en el segundo verso que leímos, vimos que lo que quería Pablo era destruir todo aquello que impidiera que la gente pudiera conocer a Dios. ¿Y sabe algo? Algo que frena el que la gente pueda conocer realmente al Señor Jesús es nuestro orgullo. Es querer siempre tener la razón. Es querer siempre ganar. Es querer siempre quedar bien. Porque ¿a cuántos nos gusta reconocer que nos equivocamos? Sí, yo me equivoqué, aleluya. ¿Sí? Cuando nos equivocamos, la mayoría, ¿qué hacemos? Calladito. Y si preguntan, ¿quién se equivocó? Uno, ¿cierto? Porque a nadie le gusta decir, no, sí, yo fui el que se equivocó. Y si esa equivocación trajo consecuencias serias, peor, usted no la va a reconocer. Le gusta quedarse calladito. Muy bien. Y sabe algo, cada vez que usted hace eso, está impidiendo que la gente pueda conocer al Jesús real. Muchas veces cuando presentamos defensa de nosotros mismos, tenemos comentarios como este. Listo, le voy a mostrar que es que no puede pasar por encima de mí. ¿Usted qué está creyendo, Señor? Tenemos comentarios como, le voy a mostrar a ver quién es el jefe para que se le baje ahí la moña, mijo. Es que yo soy el que manda aquí, ¿verdad? O tiene comentarios como, me hizo sentir mal. Listo, pues lo voy a hacer sentir igual o peor de lo que usted me hizo sentir. Usted dirá, pero ese pastor está muy mundano hoy, ¿cierto? Pero la verdad es que este tipo de respuestas están en el día a día de nosotros, de todos nosotros. Y aunque usted muchas veces no lo verbalice, usted muchas veces sí lo tiene ahí en el pensamiento, ¿verdad? Porque eso somos nosotros. Muchas otras veces los más mundanos, perdónenme la expresión, dicen, voy a destruirlos para que nunca más puedan hacerme sentir de esa manera. Lo que yo quiero que entienda es que el apóstol Pablo aquí no estaba preocupado por ganar. Y esa es una preocupación bastante diferente de la nuestra, porque a nosotros sí nos gusta ganar. ¿A quién le gusta perder? Levante la mano. Ahí está. A todos nos gusta ganar. A todos nos gusta tener la razón, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no estaba preocupado por eso, no se trataba de él. Su principal preocupación realmente era acerca del reino de Dios y le preocupaba que las personas fueran llevadas al verdadero Dios a través del verdadero evangelio. Él sabía que él solamente era un siervo que buscaba traer a otros al Señor. El problema es que usted y yo muchas veces hemos sido entrenados en ejercer ese patrón del mundo, ¿verdad? Comenzamos, la mayoría de nosotros, queriendo honrar a Cristo, pero tan pronto como encontramos resistencia, tan pronto como alguien nos ofende, entonces recurrimos a las viejas costumbres del mundo. Levantamos las manos, luchamos, atacamos, discutimos, pero ese no es el camino de Cristo. Ahora bien, yo quiero ponerle en contexto cuál era el ataque que estaba sufriendo Pablo en ese momento. Realmente el primer ataque del que nos habla ahí en el verso 1 es que había sido un ataque a la autoridad de Pablo. Al parecer los falsos maestros estaban afirmando que Pablo carecía de autoridad de Dios en su enseñanza. Lo que probablemente habían hecho estos hombres es que habían recogido la enseñanza, tergiversaron lo que dijo y trataron de hacerlo parecer débil e inadecuado, como yo lo voy a mostrar ahorita en un ratito.
Vemos esto todo el tiempo cuando la gente le dice a usted, es que usted no tiene derecho de decirme eso, por ejemplo. Entonces, ese ataque a la autoridad de Pablo era un gran problema, porque si la autoridad de Pablo, como alguien que predicaba la palabra de Dios, era disminuida o era destruida, entonces eso tendría un gran impacto en la fe cristiana. Después de todo, pues imagínense, Pablo escribió casi todo el Nuevo Testamento, muy bien. Entonces, esto nos importa especialmente, hermanos, porque cada vez que usted tenga un argumento con el cual se tenga que defender, procure que ese argumento esté basado completamente en la palabra de Dios. Acompáñenme allá al verso 7 de 2 de Corintios 10. Dice la palabra: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para destrucción, no me avergonzaré. En otras palabras, estaba diciendo Pablo, fíjense en los hechos evidentes. Los que afirman que pertenecen a Cristo deben reconocer que así como ellos pertenecen a Cristo, yo también pertenezco a Cristo, ¿verdad? Pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me voy a avergonzar de usar mi autoridad. Hay una cosa que es muy importante distinguir en medio de esta escena en que Pablo está tratando con los opositores. Y es que la autoridad de Pablo no fue autoproclamada, como era la autoridad de los falsos maestros. Ellos eran expertos en autopublicitarse, en decir, yo soy el duro aquí, yo soy el que más sabe, yo soy el que, bueno, mejor dicho, el duro pues, ¿verdad? Pablo, si usted recuerda, había sido comisionado por Cristo mismo en el camino a Damasco, y esa autoridad fue reconocida por los apóstoles, y ese es un detalle que no podemos tener como menor, no podemos pasarlo por alto. Pablo no está usando su autoridad de manera arbitraria, la está usando para guiar y para edificar la iglesia. Pablo estaba tratando de usar esa autoridad para entrenar a los líderes y a los seguidores de Cristo. Esas mal llamadas autoridades ejercidas por los falsos profetas realmente estaban destruyendo la iglesia y estaban creando problemas para no traer unidad. ¿Le suena conocido eso? La segunda acusación que le hicieron a Pablo fue que Pablo no era verdadero, o sea, que tenía dos caras, que una cosa era por fuera y otra cosa era ahí dentro de la congregación. Entonces, Pablo en realidad citó a sus adversarios esa frase del versículo 1 que está directamente dirigido a ellos. Lo que estaban diciendo ellos era que las cartas de Pablo son exigentes y contundentes, pero este hombre en persona ese man es débil, ese man no vale nada. En otras palabras está diciendo, ese man es valiente solo para escribir. Pero si está acá delante de nosotros ya no va a ser tan valiente. Eso era lo que estaban diciendo de él. ¿Ok? En otras palabras estaban diciendo que Pablo era como esos papás que hablan duro, pero que nunca llevan a cabo las amenazas y que nunca cumplen con el castigo. Era lo que estaban diciendo los opositores de él. Como resultado, ese padre podía hablar todo lo que quisiera y no haría ninguna diferencia porque el niño sabe que solo se queda en el hablar. Y entonces cuando usted le dicen es que usted es un debilucho, es que a usted le hace falta carácter, hermano. Es que Pablo respondió de esta manera, mire, ¿sabe qué? Piense lo que quiera. Piense lo que quiera. Cuando yo llegue, usted va a descubrir que soy tan contundente en persona como lo soy por escrito. Y si usted conoce algo de la historia de Pablo, se va a dar cuenta que este hombre, cuando estaba advirtiendo algo, no lo hacía en juego. ¿Usted recuerda quién era Pablo? ¿Recuerda? ¿Recuerda qué era lo que hacía Pablo antes de conocer al Señor Jesús? ¿A quiénes perseguía? ¿Verdad? Los ajusticiaba, los asesinaba, o sea, no era cualquier cosa. Este hombre sabía lo que era ejercer presión y era un hombre de carácter fuerte, ¿ok? Pero estaba eligiendo actuar con amor y con paciencia.
Sin embargo, esos hombres, los opositores ahí en medio de la iglesia, continuaban resistiéndose, ¿ok? Y él les hablaba con amor, pero si ellos no se convertían de su mal camino, él haría lo que tuviera que hacer para sacarlos de la iglesia, porque Pablo era consistente. Y es que Pablo no era un orador cualquiera. Yo quiero que usted note lo que está empezando a suceder aquí. Quiero que note que los ataques que le estaban haciendo a Pablo no eran sobre lo que estaba predicando. Los ataques que le estaban haciendo a Pablo no eran doctrinales, eran ataques a su persona. Eran críticas a su persona, ¿verdad? En lógica, esto se llama un argumento al hombre. En otras palabras, en lugar de lidiar con los problemas, ataca y se burla de la persona, y eso se hace para distraer al adversario y para distraer a la concurrencia. Estos hombres sabían que no tenían argumentos cómo enfrentar a Pablo. Entonces comenzaron a buscar las cosas personales de él, a poner en duda sus cosas, las cosas de su carácter, su idoneidad, a poner en duda muchas cosas personales, cosas que eran realmente, digamos, superficiales, ¿ok? Y esto sucede todo el tiempo, hermano, eso de que la gente comience a atacarle a usted de manera personal. Una persona puede ser despedida simplemente por cómo se viste, o por la comida que come, o por los pasatiempos que disfruta. Si usted no coincide con el status quo, usted puede ser criticado, puede ser apartado, puede ser separado, muchas veces despedido, no porque no esté diciendo la verdad, sino porque a la gente no le gusta como usted es, no ve el fondo. Y tristemente, querido hermano, esto es algo que pasa con no poca frecuencia en nuestras congregaciones. Pasa mucho en los ministerios de jóvenes. Sin embargo, usted se sorprendería de cuánta gente alguna vez se ha sentido relegada o separada en todas las iglesias de Cristo por cosas pequeñas como esta. Porque no, es que no se viste bonito. No, es que no huele tan rico. No, es que se expresa como feíto y yo prefiero no juntarme con esta persona, ¿verdad? Si usted se da cuenta cuántas veces nosotros mismos hemos actuado de esa manera, muchas veces inconscientemente. ¿Usted sabe el pésimo testimonio de Cristo que estamos dando cuando actuamos de esa manera? Ahorita en el 2022 se acerca la campaña para presidente, ¿cierto? Y un año después se acerca la campaña de alcaldes y todo este tema y gobernadores y todo esto. Pero en esas campañas políticas, a mí me gusta ver mucho eso. Hubo un tiempo que trabajé en eso, en haciendo comunicación para campañas, y uno ve que los candidatos que se quedan sin propuestas, cuando ya se quedan sin propuestas y no saben cómo responder, entonces comienzan a atacar la parte personal del otro. Es que yo le tengo ahí un guardado, es que ustedes no saben lo que yo sé. Y entonces comienza a sembrar ahí la cizaña y la duda en las personas. Así es exactamente lo que hace el adversario. Va a intentar sembrar dudas sobre ti. Va a intentar desacreditar tu buen nombre. Se van a meter con temas personales tuyos para desacreditarte y desviar la atención. Tal vez tú puedas pensar que eso solo pasa en la bajeza de las líderes políticas, pero ¿sabe algo, hermano? También pasa aquí en nuestras iglesias. Uy, pastor, no, yo no creo eso, pastor, imposible. Si todos somos de Cristo. Pero acuérdese que la palabra dice que no hay ni uno de nosotros que sea bueno. Cuando hay algo que a usted le interesa y que usted no puede tener, cuando hay algo que usted quería pero se lo dan a otro, usted saca lo peor de usted, hermano. Comentarios que aparentemente son inofensivos, pero van cargados de veneno para hacer dudar de la reputación del otro, para hacer dudar de la idoneidad del otro. Eso es lo que somos nosotros, bajos en nuestro corazón. Sucede cuando usted exhorta a alguien,
Sucede cuando alguien escala más rápidamente que usted posiciones en el trabajo o en el ministerio. ¿Cuántas veces han ascendido a una persona en el trabajo y usted llevaba un resto de tiempo ahí? No, y usted dice, no, es que eso es injusto. Es que me debieron ascender a mí, es que yo me merecía eso, yo soy mejor. ¿Usted ha pensado eso? Y de pronto, ¡pum!, ascendieron a esta persona y usted comienza a regar veneno por todas partes. Ay, no, sí sabe, no, es que ¿quién sabe qué hizo? ¿Quién sabe? A mí eso me parece muy raro, comentarios así de ese tipo. Porque hay veces que usted espera que las bendiciones sean solo para usted, hermano. Gracias a Dios tenemos un Dios justo y misericordioso que quita y pone reyes. Y lo hace gracias a su voluntad perfecta y eterna. Recuerdo que alguna vez, ya le he contado que cuando era pequeño vivía, mi casa quedaba frente a un parque muy grande y ahí había canchas de fútbol y todo. Y recuerdo que salía mucho con un niño que se llamaba David. ¿Sí? Los papás de él también trabajaban y nosotros salíamos a jugar fútbol. Y a veces nos aburríamos los dos y salíamos por todo el barrio a buscar ahí a quién, a buscar parche, como dice mi esposa. ¿Sí? A buscar a ver con quién íbamos a jugar. Recuerdo que había unos hermanos, los Tamayo, me acuerdo mucho, y perdóneme que usted no los conoce, hermano, entonces no hay problema. Muy bien, pero íbamos a buscarlos a ellos y salíamos los cuatro al parque, ¿no? Y nosotros, David y yo, jugábamos todo el tiempo, así que jugando fútbol nos entendíamos súper, hiper, mega bien, ¿verdad? Y entonces cuando ellos iban perdiendo, se les acaba el mal genio, ¿no? Y comenzaban a decirnos cosas como esta: no, es que, oiga, hermano, es que su papá no le ha dicho que usted es adoptado. ¿Y eso qué tiene que ver con el fútbol? ¿Verdad? Y hay muchos hermanos que llegan y le dicen a sus hermanos: es que yo leo mucho lo que publican los chicos en Instagram, y alguna vez uno de los chicos hizo una publicación sobre eso precisamente. Este era mi hermanito cuando lo recogimos, antes de que lo recogiéramos, ¿verdad? Y eso aparentemente es chistoso, pero cuando uno es niño, entonces los niños que creen todo, ¿qué le dicen a su papá? Papi, venga, yo soy adoptado. Uno le pregunta directamente al papá, ¿cierto? Porque uno dice, ¿será que sí? Y es que lo hacen dudar, hermano, porque los amigos llegaron y decían, ¿no se ha dado cuenta lo diferentes que son usted y su papá? Es que no se parecen en nada, hermano. Usted es el adoptado de la familia. ¿Sí? Y entonces así le sacaban la piedra a uno. Y así uno fuera ganando el partido, uno se iba pensando como que iba perdiendo, porque con ese comentario uno se iba a la casa todo cabezón. ¿Será que sí soy adoptado? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Y eso, hermanos, lo que hacen es que ese tipo de comentarios es desviar su atención. Y era lo mismo que los adversarios estaban intentando hacer con Pablo. Desviar la atención de todas las personas, de toda la congregación, a aquellas cosas que verdaderamente no eran importantes. Muy bien. Después de haber leído todas las cartas de Pablo, usted se va a dar cuenta que el contenido del discurso de este hombre era brillante, que pocos como él tenían comprensión del camino de Dios. Posiblemente, tal vez no era un orador ameno o un orador carismático, posiblemente no lo era, ¿verdad? Pero era un hombre que doctrinalmente el mejor de todos, ¿sí? Tal vez era de esos oradores que no le caen bien a todo el mundo, tal vez hablaba muy fuerte, pero eso no significaba que él fuera un mal maestro. Muy bien. Hay muchos oradores, recuerdo uno, se llamaba Jonathan Edwards. Este fue un pastor norteamericano, estuvo vivo entre 1703 y 1758 más o menos, y fue muy conocido porque este hombre evangelizaba a los nativos americanos. Muy bien. Y entonces él salía en sus campañas a evangelizar y tuvo un ministerio muy conocido en Boston, pero terminó sus días en New Jersey. Y entonces, cuando él terminó sus días, se reunieron los del consejo de la iglesia
y le dijeron, mira, hemos decidido que lo mejor es que te quedes tú ahí sentadito, que no prediques más. Y entonces cuando les preguntó por qué están haciendo esto, la respuesta de todo el consejo fue, no, es que tu prédica ya no es la misma, es que ya solo predicas cosas duras, ya lo único que haces es darnos varilla, ya, no, y la gente ya no quiere eso, la gente quiere escuchar otro tipo de cosas. En otras palabras, la gente no quería escuchar la verdad. Y eso es algo que nos puede pasar a usted y a mí muchas veces. Queremos escuchar de todo menos la verdad. ¿Ok? Queremos escuchar a todos menos al que nos dice la verdad. Entonces, volviendo a lo nuestro, los oponentes de Corinto estaban desestimando la enseñanza de Pablo debido a cosas superficiales. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo porque, como le mencionaba hace un segundo, a veces no nos gusta la ropa que alguien lleva puesta, no nos gusta la música que escucha, no nos gustan los pasatiempos que tiene, no nos gusta cómo hablan, en fin, en mil no nos gusta. Podemos resentir lo que tienen y no tienen, y casi siempre se trata de cuestiones de superficie, porque lo que realmente importa es la verdad. Entonces yo le pregunto, si usted fuera Pablo, ¿cómo se hubiera defendido de esas cosas personales que le estaban diciendo? Posiblemente a muchos de ustedes, incluyéndome a mí, se le hubiera saltado la piel y decía, ¿qué le pasa, hermano? ¿Cierto? Respete. Posiblemente nuestra primera reacción hubiera sido una reacción contenciosa, pero Pablo responde con algunos principios útiles y dice, solo un tonto se hace a sí mismo el estándar por el cual se mide a los demás. En el verso 12, ahí de 2 de Corintios 10, él dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En otras palabras, no se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres, que les dicen qué importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a sí mismos como estándar de medición. Y acaba ahí ese versito diciendo, qué ignorantes. Estos alborotadores lo que estaban haciendo era midiendo a todos los demás por sí mismos. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si cada persona fuera libre de definir lo que es un metro? ¿Qué pasaría si cada persona fuera libre de decidir lo que es una libra o un litro de la manera como quisiera? Sería absurdo, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque lo que para ti sería una libra, para él podría ser una tonelada. ¿Sí? Esa es mi libra, es mi libra. ¿Verdad? ¿Y quién le dice que no? ¿Verdad? Nosotros no nos medimos por estándares individuales, ¿ok? El estándar de la verdad no se podía cambiar y era exactamente eso lo que estaba defendiendo el apóstol Pablo, el estándar de la verdad. Muy bien, no podía variar porque ya es un estándar, la palabra de Cristo ya fue escrita, ¿verdad? Cuando medimos a los demás, tomándonos como base a nosotros mismos, lo único que estamos haciendo, hermanos, es mentirnos, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? ¿Por qué nos mentimos? Porque la mayoría del tiempo asumimos que somos buenos y asumimos que hay otros que no están a nuestra altura y hasta que no lleguen a esa altura entonces no van a ser lo suficientemente buenos. Pero se nos olvida, le repito, que ni uno de nosotros es bueno. ¿Usted se acuerda de aquel texto que está en Romanos capítulo 3 versos 10 al 12? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, recuerde, usted y yo somos pecadores. Somos pecadores, todos nosotros. Nuestra tendencia siempre es medir a los demás de una manera tal que nos haga ver bien. Nos importa demasiado nuestra reputación. Nos importa más nuestra reputación que nuestra integridad. Eso es lo que somos.
interesados, hermanos, en que todos nos vean divinamente. ¿Cuántos van por ahí exponiendo sus defectos? Casi ninguno. Nadie. Porque eso hay que mantenerlo oculto. Nadie lo puede ver, nadie lo puede conocer. Sin embargo, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que cuando te toque defenderte, tienes que estar interesado en construir y no en destruir. En otras palabras, usted se defiende para construir la imagen de Cristo delante de su hermano. No se defiende para destruirlo y para acabar con él y borrarlo de la faz de la tierra. No, usted no se defiende para eso. Muy bien, yo le pregunto, bueno, ok, y entonces Pablo le estaba recordando a los corintios que él no estaba tratando de imponer su autoridad, ¿verdad? Y no estaba tratando de imponer su autoridad en una iglesia extraña, no, porque era él el que había fundado esa iglesia ahí en Corinto, ¿ok? Imagínese esta escena, imagínese que un día estamos aquí en el servicio y estamos en medio de la predicación y de pronto entra un pastor y ese pastor ahí se para en la puerta así con los brazos cruzados y cuando uno está predicando comienza a decir, no, pastor, no, eso no es así. No, a mí me da pena con usted, pastor, en medio de toda la congregación y nadie conoce a ese man, nadie nada. Entonces, posiblemente aquí se levante alguien y le diga, hermano, ¿usted quién es? Sálgase usted aquí, ¿verdad? Porque está sobrelimitándose, extralimitándose con la autoridad, ¿ok? Entonces, es difícil cuando personas que no te conocen realmente, que no saben quién eres tú, que no han estado en tus zapatos, que no conocen tu historia de vida, es difícil cuando esas personas comienzan a juzgarte por cosas sin importancia, ¿ok? Y era exactamente eso lo que estos alborotadores estaban haciendo, juzgando a Pablo por cosas sin importancia. Estaban entrando allí en la iglesia que Pablo ayudó a formar y estaban creando discordia. Estaban intentando crear una división en esa iglesia y esa división llevaría a la gente a repudiar el mensaje y el ministerio de Pablo. Si podemos comprender, hermanos, todo lo que esta gente quería hacer, quería literalmente dañar y tirarse la iglesia. Y muchas de esas cosas van a pasar en medio de nosotros. Muchas de esas cosas, aunque ustedes no lo sepan, han pasado aquí en medio de nosotros. Pero Dios ha sido tan bueno y tan fiel que todavía estamos aquí, ¿verdad? Pablo no estaba intentando robarse las ovejas de otra congregación. Pablo no estaba intentando meterse en el trabajo de otros, no. Pablo respetaba las diferencias entre las iglesias, fue llamado a construirlas. Eran sus oponentes los llamados a destruirlas. Entonces, lo importante no es lo que usted dice acerca de usted mismo, sino lo que Dios dice de usted. Pablo concluye en el verso 18 con estas palabras: cuando la gente se alaba a sí mismo, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Yo le pregunto, ¿a cuántos de nosotros nos gusta que nos elogien? Todo el tiempo. Si usted hace algo, eso quiere que todo el mundo se lo reconozca. Que todo el mundo le diga, buena, la buena. ¿Sí? Si usted está estrenando, porque a veces cuando usted está estrenando ropa, ¿cierto? Yo recuerdo que cuando era pequeño, los papás llegan y le preguntaban a uno, mijito, ¿y qué le dijeron en el colegio? ¿Cierto? Cuando usted iba estrenando una camisa, una blusa, cualquier cosa, ¿qué le dijeron en el colegio? Como si los compañeros supieran que uno estaba estrenando, hermano. Entonces uno, por tener contentos a los papás, no, que muy bonito, papá. Mentira, nadie le había dicho nada, ¿verdad? Pero a los papás les gusta decirle, bueno, y sí les gustó que, no, mamá, que estaba súper bonita, que me veía muy bien, que en fin, todo ese tipo de cosas, porque a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, nos gusta que nos doren la píldora, pero nos gusta que nos alaben. Pero acá no está diciendo que hay algo malo con eso. Lo malo es aquel que se alaba a sí mismo, aquel que dice, si ven lo bueno que soy, ¿no? Si ven, véanme bien, porque no van a ver otro como yo. Gracias.
Aquel que dice, es que qué bueno que soy, es que, ¿quién toca eso? No, nadie toca como yo, es que yo soy el duro, es que sin mí no baja el Espíritu Santo. Todo ese tipo de cosas, todo aquel que se alaba a sí mismo, dice aquí, ese elogio no sirve de mucho, porque los elogios ¿de quién deben venir? Del Señor. Alguna vez la gente experta en comunicación organizacional llega y dice que hay muchas cosas para que tú estés contento trabajando en una empresa. Y una de esas cosas es el reconocimiento de las cosas que hacen bien, ¿cierto? Pero una cosa es que los otros reconozcan que tú estás haciendo algo bien y otra cosa es que tú saques al departamento de publicidad, llames a Lu que estudia publicidad, ya casi te gradúas, ¿no, China? Saques a Lu al departamento de publicidad, Lu, hazme una campaña publicitaria que diga lo bueno que soy. ¿Cierto que eso es inaudito, verdad? Pero hermanos, aunque usted se ría, algunos sonríen, hermano, eso pasa más de lo que usted cree. Personas expertas en publicitarte a sí mismos, en publicitarse a sí mismos. Muy bien. Si usted tiene que hacer publicidad de lo inteligente que usted es, entonces usted no es tan inteligente como usted cree que es. Si usted tiene que hacer publicidad de lo importante, de lo grande, de lo talentoso que usted es, entonces usted no es nada de eso. ¿Por qué? Porque la gente debería darse cuenta de eso ellos solitos. Usted no debería tener que decírselo a nadie. Debía la gente poderlo ver en usted. Y si usted tiene eso que usted cree que tiene, la gente en algún momento lo va a reconocer, ¿verdad? Entonces Pablo lleva esto un paso más allá. Él está diciendo, no importa lo que digas de ti mismo. No importa lo que otros digan de ti, lo que importa es lo que el Señor dice acerca de nosotros. Usted recuerda aquel pasaje en Primera de Samuel 16, en el verso 7, donde el Señor le está hablando a Samuel y le dice, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. ¿Usted se ha detenido a pensar cuántas veces nosotros actuamos todo el tiempo mirando la apariencia exterior? Así nos movemos, hermano. Pero la palabra dice ahí, Dios mira el corazón. Entonces, cuando usted no es promovido, cuando usted no es reconocido, cuando usted no es exaltado, ¿sabe algo? Dios sí conoce en verdad qué es lo que hay en su corazón. Y la palabra que dice, que Dios exalta al que se exalta, no. Dice que Dios exalta al humilde. Al humilde, ¿verdad? Usted va a ver, yo recuerdo cuando aquí hacemos eventos, hacíamos, ya hace mucho no lo hacemos, inclusive desde antes de pandemia, pero cuando hacíamos eventos acá, ¿verdad? Y había cena y todo esto, ¿verdad? Usted va a ver que todos a la hora de comer, sí, y pocos, ok, ¿y quién quiere servir? Yo vine aquí a comer, vine aquí a que me sirvan. En algo tan sencillo, no nos gusta servir, nos gusta que nos sirvan. Nos gusta que todo el mundo vaya, nos tienda el tapete, que siga por acá, pastor. ¿Sí? En una iglesia donde nosotros nos congregamos con mi esposa, el pastor era una persona normal, andaba con guardaespaldas. Andaba con guardaespaldas todo el tiempo, uno le cargaba el maletín, otro le cargaba el handy, en fin, y eso andaban como si estuviéramos en medio pues de una zona de guerra. Y eso me parecía muy chistoso, ¿verdad? Porque qué bendiciones cuando hay siervos de Dios que son sencillos, hermano. La sencillez es de las cosas más lindas que puede tener un ser humano. Muy bien. Mire esto, si Dios mira el corazón, eso significa que Dios no puede ser engañado por una campaña de relaciones públicas, no puede ser engañado por hojas de vida gorditas y de largo recorrido, no puede ser engañado por recortes de periódicos o testimonios conmovedores. Dios no es engañado por la reputación de los hombres ante el mundo. Lo que Dios verdaderamente mira es la fidelidad de una persona, es su carácter. Es si le están sirviendo genuinamente o si simplemente están sirviéndose a sí mismos bajo el disfraz de la fe. En otras palabras,
si se están promocionando. En otras palabras, si están diciendo, si ves cómo sirvo yo, ¿no? Si ves que estoy en este ministerio, en este, mírenme. ¿Sí? No es eso lo que Dios mira. Dios no puede ser engañado, porque Dios conoce verdaderamente lo que está en tu corazón. Muy bien. Entonces, Pablo sabía que estaba hablando ante una audiencia de una sola persona que realmente era el importante, y esa persona es el Señor Jesús. Porque la única opinión que a él verdaderamente le importaba era la opinión de Cristo. Pablo hizo lo que Dios lo llamó a hacer y eso fue suficiente. Obviamente deseaba que los corintios le dejaran dirigirlos. Obviamente deseaba que los corintios fueran personas asequibles al discurso que él les estaba compartiendo de Cristo. Sin embargo, no siempre fue así. Probablemente incluso esperaba que les gustaran las palabras de él y que las aceptaran con agrado. Pero Pablo sabía que muchas veces el servicio al Señor no es un concurso de popularidad. Porque Dios sí conoce el corazón de cada uno de nosotros. La meta de Pablo era ser fiel al Señor. La meta de Pablo era servir al Rey de Reyes, ¿verdad? Quiero dejarlo con esta lección. Cuando usted y yo nos enfrentamos a los críticos, cuando usted y yo nos enfrentamos al abuso, lo primero que debemos preguntarnos es, ¿hay algo de verdad en lo que se está diciendo? Si hay algo de verdad en lo que se está diciendo, entonces yo le invito a que usted haga las correcciones y los ajustes en su vida. Si no, entonces recuerde que usted y yo estamos en esta mañana presentando audición delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y en medio de esa audición, Dios va a confrontarlo con su propio corazón, con la verdad de lo que usted es. Dios lo va a confrontar. Muy bien. Le voy a pedir que donde usted está cierre sus ojos. Amado Señor, quiero darte gracias en esta mañana, Señor, porque me has enseñado, Dios, que no siempre debo reaccionar cuando soy atacado, Señor. Me has enseñado, Padre, que lo que verdaderamente es importante eres tú. Me has enseñado que en todas las cosas se trata de ti, Señor, y no se trata de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca hablar con ira, Dios. Ayúdanos a no ser alabadores de nosotros mismos, a que no nos promocionemos, a que no estemos buscando el aplauso de las personas, el aplauso de la gente, el reconocimiento de unos o de otros, sino que simplemente te estemos buscando a ti, Señor. Déjanos saber, Señor, que todo lo que hacemos verdaderamente sea para honrarte a ti, Señor. Que verdaderamente, Dios, lo que hacemos, lo que decimos, Señor, sea para honrarte a ti, Señor. Deja, Dios, que tu Santo Espíritu nos muestre tu amor y tu gracia en todos esos momentos en que en nuestra vida, Dios, podemos estar bajo ataque, Dios. Tú eres nuestro Dios. Sé bien, Señor, que muchos de los que están aquí, Señor, están pasando por tormentas, están pasando por dificultades, Señor. Y sé bien que muchas veces como seres humanos podemos caer en ese mismo comportamiento que tenían los opositores de Pablo, señalando las cosas de nuestros hermanos, desviando la atención para no tener que lidiar con nuestros propios problemas, Señor. Este cántico, Señor, habla precisamente de esto. De que tú, Señor, nos elegiste, Dios, desde antes del tiempo, Dios. Tú nos elegiste, Dios, simplemente para podernos hacer hijos tuyos, Señor. Y que todos estamos perfeccionando, Señor, nuestro camino, Dios. Porque tú eres bueno, Dios. Porque tú, Señor, has soplado vida, Dios, en todo tiempo, Dios, en momentos en que tal vez
nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, en momentos en que estamos lidiando con personas que se nos oponen en nuestros trabajos, con personas que se nos oponen aún en el ministerio, aún en las familias, Señor. Yo oro, Dios, para que tú soples de tu unción y de tu poder en esta mañana, Dios, y nos dejes adorarte a ti, Señor, con toda la convicción.